Sesión solemne. Orden del día. Primero, calificación del pueblo. Segundo, himno nacional de la República de Colombia. Tercero, lectura del acto número 004 correspondiente a la sesión solemne del día 16 de mayo del 2018. Cuarto, disertación del doctor Juan Pablo Salazar Andreu. Quinto, palabras del señor presidente de la Academia, doctor Fernando Sarmiento Cifuentes. Sexto, toma de juramento, entrega de diplomas, exposición de insignias al doctor Juan Pablo Salazar Andreu. Séptimo, vino de honor. Está leído el orden del día. Muchas gracias, señor secretario. Pregunto a los señores académicos presentes si aprueban el orden del día. La lectura del acta número 004 correspondiente a la sesión solemne del día 16 de mayo de 2018. El acta dice: acta número 4, sesión solemne del 16 de mayo de 2008. La ciudad de Bogotá, el pasado 16 de mayo de 2018, se reunieron en la Academia Colombiana de Jurisprudencia en sesión solemne. La sesión fue presidida por el presidente y el académico del número doctor Fernando Sarmiento Cifuentes. Asistentes. Asistieron a la sesión ordinaria los siguientes académicos: Fernando Sarmiento Cifuentes, Gilberto Álvarez Ramírez, Alejandro Vanegas Franco, Gonzalo Suárez Beltrán, M. Serón Coral, Luis Augusto Cangrejo, Cobos, Fernando Mayorga García, Alfonso Gómez Méndez, Germán Valdés Sánchez, Saúl Sotomonte, Carlos Medellín y Rafael Correro Contreras. Orden del día. Primero, la invitación del pueblo. Segundo, el himno nacional de la República de Colombia. Tercero, lectura del acto número 3 correspondiente a la sesión solemne del 2 de mayo de 2018. Cuarto, la presentación del doctor Rafael Fernando Ochoa sobre el tema libertad de expresión y democracia en el derecho penal colombiano. Un homenaje a Carlos Lozano y Lozano. Quinto, palabras del señor presidente de la Academia, doctor Fernando Sarmiento Cifuentes. Sexto, toma el juramento de entrega de diploma en posición de insignias del doctor Francisco Donete Ochoa. Séptimo, no. Lectura del acta número 3 correspondiente a la sesión solemne del 2 de mayo de 2018. El secretario procede a lectura al acto correspondiente a la cual es aprobada sin observación alguna. Interpretación del doctor Francisco Donete Ochoa sobre el tema libertad de expresión y la democracia en el derecho penal colombiano. Un homenaje al doctor Carlos González Lozano. El doctor Francisco Donete Ochoa saluda a los miembros de la Comisión de la Mesa y a los demás académicos y amigos presentes. Seguidamente procede a disertar sobre comillas, libertad de expresión y la democracia en el derecho colombiano. Un homenaje a Carlos González Lozano, comillas. Su trabajo se anexa al presente acto. Palabras del señor presidente de la Academia, doctor Fernando Sarmiento Cifuentes. El doctor Fernando Sarmiento Cifuentes hace una breve reseña de la hoja de vida del doctor Francisco Fernando Ochoa, quien felicita y le debe la bienvenida a la Academia. Toma el juramento de entrega de diploma en exposición de insignias. El doctor Fernando Sarmiento invita a los secundarios a acercarse a la mesa. Él toma el juramento, hace entrega del diploma y llama a un invitado para que informe de las insignias correspondientes y el escudo. Siendo a las 6:30 p.m. se levanta la sesión y se invita a una copa de honor. El presidente Fernando Sarmiento Cifuentes, el secretario Jaime Serón. Pregunto a los señores académicos presentes si aprueban el acta que acaba de leerse. El cambio de nombre. Continuamos. El tercero es disertación del doctor Juan Pablo Salazar Andreu. Muy buenas tardes, señor don Fernando Sarmiento, señor don Jaime Serón, integrantes de la directiva de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, señores que hoy en la tarde me acompañan en este emotivo acto. El día de hoy quiero hacer una reflexión del trabajo en virtud del cual seré incorporado con mucho honor y con una emoción que desde luego ahora es controlada, pero por adentro hay un cosquilleo por lo que para mí significa Colombia. Quiero externarles de antemano primero mi agradecimiento profundo y segundo, compartir con ustedes, que sé que son acuciosos investigadores, que aman a su academia y que ahora me la acaban de mostrar y que yo acabo de constatar físicamente con este recorrido histórico de muchos miembros que han sido
presidentes de la República, pero otros que no, por el hecho de ocupar esta primera magistratura, han realizado tareas muy importantes para Colombia. Y es como antes de entrar a la síntesis del trabajo sobre la reflexión de la Constitución mexicana del 17, he tomado a bien analizar qué estaba sucediendo en Colombia en el año de 1917, mientras México se encontraba en un momento muy tormentoso, porque el cambio de siglo, dadas las influencias mundiales por la Revolución Rusa y otros importantes sucesos que sacudían al mundo, influían de alguna manera en el cambio que México experimentaba. Mientras tanto, ustedes, y yo lo veía jurídicamente, pero también políticamente, tenían tres importantes sucesos de los que yo recogí en la crónica colombiana. Uno de ellos es que ante las necesidades económicas de la nación, que al igual que México, se estaban ajustando a una nueva realidad mundial y a un cambio de siglo, los presidentes, sobre todo en el año 17, tomaron una medida que a los pueblos no les gusta, y que es la instauración del impuesto sobre la renta. También veo que en el mes de agosto, con angustia, ya que soy yo de una zona altamente sísmica, me impresiona que en Bogotá hubo un gran terremoto que desde luego puso al país y especialmente esta capital en una preocupación muy humana, tomándose las medidas efectivas para poder contrarrestar la impresión que causa este fenómeno de la naturaleza. Y más apegado al mundo jurídico, algo que me impresiona del año 1917 es el fallecimiento de un gran jurista colombiano que precisamente fue miembro de esta academia, y me refiero a la presencia del doctor Emiliano Restrepo, un hombre muy importante para ustedes. Sin más preámbulos, voy a explicarles que los autores de los trabajos, fundamentalmente 5 de ellos grandes abogados reconocidos y una historiadora de un talento muy grande, fueron los que vertieron el pensamiento que hoy se recoge en las páginas de la revista número 366 de la Academia de Jurisprudencia. Y voy a iniciar una breve reflexión del contenido, empezando por mencionar el trabajo magnífico de la doctora Lidia Gómez, que verdaderamente ella, en este momento, no les exagero, es la persona que mejor domina el tema de los gobiernos indígenas, no solamente en el periodo del virreinato, sino también en el periodo mexicano de hoy en día, que esa similitud nos une en gran medida con Colombia, esa diversidad y esa riqueza racial de todas las regiones de este país que da al Pacífico y al Atlántico, al igual que en México. La doctora Lidia Gómez, en un tema que raya perfectamente bien en lo jurídico, nos mezcla en este trabajo los conceptos de territorialidad y jurisdicción. Y ella nos habla de una figura fascinante en el mundo hispánico, a lo que el gran constitucionalista Ramón Cosío, hoy ministro de la Corte, llama la etapa protoconstitucional. Es justamente en este periodo cuando el dibujo jurídico empieza a hacerse, cuando en el derecho indiano el derecho castellano empieza a chocar contra los usos y costumbres indígenas, ¿de qué manera se iba a aplicar? Y aquí viene el concepto que tanto me gustó, y por eso se consideró insertarlo en este trabajo, que fue la mediación de los corregidores, para que de una manera muy suave y efectiva, y aquí viene la importancia jurídica del corregidor, pudieran ellos recabar los tributos, pero el ejercicio de la justicia sí se tenía que respetar a ultranza para que pudiera haber un buen gobierno en todos los rincones del vasto y extenso virreinato no hispano, a través, insisto, de la figura del corregidor. Y soy insistente, el cobro de los tributos fue muy adecuado a la intermediación de este funcionario, pero la judicialización, aún así, en lo que la doctora ha ido estudiando, se deja en manos de los propios caciques indígenas. Por eso en las ciudades mexicanas, sobre todo donde más presencia hispana hubo, nosotros vemos una figura jurídica que hoy se recoge, las famosas juntas auxiliares, que no son otra cosa que los pueblos de indios que hasta el día de hoy se siguen rigiendo por los usos y costumbres. Y muestra de ello y el impacto constitucional más grande lo tenemos como consecuencia de la Gran Rebelión de Chiapas, que todos conocemos, del año 1994, que actuó
en el imaginario político y desde luego en el imaginario constitucional en hacer la modificación del artículo 2º que fue tan controvertido y que desde luego consigna estos usos y costumbres jurídicas en nuestro orden jurídico. De ahí que verdaderamente el trabajo de la doctora Lidia Gómez enroca muy bien con la idea de algo que estudia con muchísima pasión, y yo he tenido la oportunidad de escuchar al doctor Fernando Mayor, que es un gran conocedor de estos temas indígenas y que desde luego con ustedes conecta de una manera muy especial, porque el imaginario colombiano y el imaginario mexicano en sus grupos indígenas tiene muchísimas cercanías. Otro trabajo que llama la atención pasando esta etapa protoconstitucional viene siendo ya el gran dilema que para el país significó. Somos, al igual que ustedes, un país muy joven. Estamos apenas por celebrar nuestros 200 años de país independiente. Y alguien me dirá, porque sé que hay gente que está muy ligada a México, oye, pero se acaban de celebrar el 10. Sí, claro, el 10 es el inicio de la independencia, pero no la conclusión. Entonces, en el año de 1821, el gran reto era el país hacia dónde se quería dirigir y hacia dónde se quiere dirigir. Yo les digo, con ciencia, con confianza y con conocimiento. Hoy tenemos ese gran dilema 200 años después. ¿Hacia dónde nos queremos dirigir? Y entonces el libertador Agustín Iturbide, que ustedes pueden leer un extraordinario artículo que publica la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, que es una joya histórico-política increíble, que son las cartas de la Cancillería mexicana, en las que se muestra la correspondencia de Simón Bolívar con Iturbide. Y esto se los comento a pesar de no estar plasmado en el trabajo, porque Bolívar estaba tanto Iturbide que le pidió que en la pelea de recuperación de estas tierras donde hoy me encuentro para de ustedes, le diera en prenda lo más valioso que tenía Agustín Iturbide, que era su hijo Agustín Jerónimo. Cuando Bolívar, en su lecho de muerte, es testigo de las traiciones, de los sinsabores, del reacomodo de esta realidad latinoamericana, de los pocos hombres que le fueron fieles fueron, entre ellos, Agustín Jerónimo de Iturbide. Y así las cosas, para lograr nuestra independencia, estamos clavados al constitucionalismo. Iturbide, lo comentaba con algunos de ustedes allá afuera antes de entrar, presentó varios proyectos de investigación, que para quien tenga interés es interesante ver las investigaciones del doctor Jaime Larenal y de varios estudiosos del Colegio de México que han logrado encontrar los textos originales del coqueteo de Iturbide para buscar una independencia con el menor derramamiento de sangre. Y aquí entraríamos a lo que se consigna en el trabajo de la autoría de un servidor por lo que hace al sistema federal y del doctor Fernando Méndez por lo que hace al centralismo. Si ustedes me pidieran, y así lo consignan varios de los grandes constitucionalistas mexicanos, cómo definiríamos al siglo XIX, me parece, y a mí la definición que considero exquisita, por obvias razones la de don Felipe Tena Ramírez, sería un siglo de mucha inestabilidad debido a las rebeliones que desembocaban en cuartelazos, motines, azonadas y revueltas por un país que estaba definiendo su rumbo, si iba a irse por la férula europea, y por eso les llaman conservadores en el régimen, el sistema centralista, el sistema monárquico, y por otro, de una realidad que prácticamente una pequeña élite, y especialmente la mente de un clérigo, que curiosamente fue canónigo de la catedral de mi ciudad, hizo, un hombre chapeado rojo del norte, y que seguramente les debe de sonar su nombre porque fue constituyente de Cádiz, don Miguel Ramos Arizpe. Este hombre que crece en el norte del virreinato, en el norte de lo que será el futuro México, una zona inhóspita, despoblada, conocía muy bien los textos del famoso federalista de Hamilton, y de hecho llegó a conversar con él en un magnífico libro que les recomiendo de la doctora Linda Arnold sobre las diputaciones provinciales. Es una joya increíble. Ahí nos ve y nos hace reflexionar, nos hace ver, y reflexionar el encaje de esas zonas que tenían cierta autonomía, cierta independencia respecto a lo que eran las zonas pobladas del nuevo Estado. Y entonces Ramos Arizpe se va a ver utilizado
por el naciente federalismo estadounidense. De ahí que haya sido un campeón absoluto, como lo podemos ver desde el punto de vista de la historia constitucional, en los reflejos de sus intervenciones en la Constitución Garitana del año 12, sus intervenciones en ese año precisamente, y con qué ferocidad defendió esas ideas para que finalmente, después del fracasado imperio, que desde luego sufrió muchas tribulaciones cuando México y Colombia besaron sus territorios en el momento de mayor extensión territorial de mi país, con la independencia de la Nueva España, la independencia de los dominios hispanos en Centroamérica, realmente la extensión mexicana llegaba hasta Panamá, cerca de Panamá, donde ustedes también tenían su circunscripción territorial. Una vez que el imperio, muy vasto pero con poco dinero y mucha inestabilidad y grandes deudas, hace que surja el país en el año de 1824, ya con una situación de estabilidad, vamos a decirla, un poco menos peor, perdón que use ese tipo de términos, un poco menos peor a lo que se vivía en el 21. Es ahí donde el Chato Ramos Arizpe, ese hombre que en sus retratos podemos verlo todo rojo, altote, y que curiosamente, fíjense, esto es fascinante, en la Catedral de Puebla, el que luego fue obispo, Antonio Joaquín Pérez Martínez, que era iturbidista, proimperial, y que un gran secretario de Educación Pública que tuvimos y candidato a la presidencia, ya fallecido muy joven, Alonso Luján, estudió y determinó con toda la investigación que él trajo tanto del Congreso en México como en España, que es el verdadero padre del derecho parlamentario, Antonio Joaquín Pérez Martínez. Él fue presidente de las Cortes de Cádiz y luego fue presidente del Congreso Español. Y más adelante fue el único mexicano que ocupaba la presidencia del Congreso Español, y más adelante fue presidente de la Regencia. Entonces en la catedral teníamos pues la ideología de Pérez versus la de Ramos Arizpe. Pero la verdad es que el federalismo no lo conocía nadie. Era un banquete intelectual de unos pocos, especialmente aupados, apoyados por Ramos Arizpe, quien finalmente en la Constitución del 24 va a coronar esos esfuerzos, estableciendo la federación del país. Pero esto no va a ser una tarea fácil. Y no va a ser una tarea fácil porque van a empezar los sinsabores de otro grupo que pensaba que lo más conveniente para el país era una realidad de un centralismo y no de un federalismo. Y aquí entonces empiezan los graves problemas que varios tratadistas han resuelto de una manera porque se daban. Fíjense ustedes que en los proyectos federalistas, si ustedes los leen, podrán notar que estaba la institución de la vicepresidencia. Y lo más paradójico es que quien ocupaba la vicepresidencia era el perdedor de las elecciones. Entonces imagínense nada más, se volvía un canibalismo terrible, porque la desestabilidad estaba garantizada. Entre 1824 y 1836, con las presidencias de Vicente Guerrero, que ahí tenemos el primer gran fraude electoral en nuestro país, la aparición de las logias de los yorquinos, el apoyo del embajador Poinsett, fueron la verdad elementos desestabilizadores muy potentes. Cabe recordar también que Colombia tuvo un embajador que le movió la economía y fue Miguel Santamaría, el primer plenipotenciario de Colombia en México. De tal manera que aquí vamos a ver la consagración ya definitiva de la división de funciones, vamos a ver las figuras del presidente, el vicepresidente y sobre todo el régimen que actualmente tenemos, que lo curioso es que pese a estar inserto en ley, en la realidad nada tiene que ver. Como abogado que soy, como investigador, como jurista que me honro de pertenecer o perteneceré en unos momentos más, aunque están de forma solemne dicho, no haría falta llegar a esto, tenemos esa realidad, ese dato. Pasamos al año 36 y lo que consigna el doctor Méndez es un giro hacia lo que viene siendo el centralismo. Entonces vamos a tener dos importantes constituciones que van a tratar de establecer el centralismo. No olvídense el nombre de Ramos Arizpe, donde van a participar grandes ideólogos, entre ellos el doctor José María Luis Mora, cuyo
nombre hoy aparece en uno de los grandes centros de investigación histórica de México, pero sobre todo de un hombre despreciado y poco estudiado en la historia de México. Para mí, admirable, Lucas Alamán. Ellos dieron forma a ver cómo económicamente resultaban los gobiernos centralistas, sobre todo enfocándose a cultivar el campo, a perfeccionar el establecimiento de la empresa mexicana. Y ahí es donde tenemos un gran presidente que en 2 periodos ocupó la silla presidencial y que, insisto, por el solo hecho de ser conservador, ha sido estudiado poco. Me refiero a Anastasio Bustamante, que podemos ver hoy en muchos sitios, en todo lo que viene siendo la arqueología industrial de nuestro país. ¿Cuál fue su visión de industrializar esta nueva España que estaba tratando de buscar su rumbo? En la Constitución del 36 aparece un cambio bastante interesante. No habrá estados a la usanza de Estados Unidos federales, sino habrá departamentos. Habrá una presidencia de la República en un inicio, la vicepresidencia que luego va a desaparecer más adelante, la de 43, y lo que resulta muy llamativo es la aparición de un supremo poder conservador. Este supremo poder conservación tenía que regular ciertas cuestiones de carácter de consulta con el gobierno. Aquí lo que llama la atención, de acuerdo a constitucionalistas de la talla de don Elizur Arteaga Nava, del propio Tena Ramírez, entre otros, pero don Emilio Ramaz es el hombre de la institución de nuestro país, podemos ver que lo que voltean ellos a ver es el modelo de propietarios en Inglaterra y Francia. El modelo que David Pantoja dibuja a través de su estudio que hace de la centralización francesa, donde para ser diputado, para ocupar un cargo en el gobierno de los estados o de la federación, se tenía que ser propietario y se tenía que contar con ciertos recursos. Este tema polémico, desde luego, fue lo que trajo consigo los grandes enfrentamientos con los federalistas. Y entonces tenemos, pues, que llegando hacia los asiagos años 40, esta desunión y este infante que quiere surgir con una personalidad fuerte en el septentrión americano va a tener una guerra terrible con los Estados Unidos, que, como ustedes saben, y les sobra falta decirlo, un territorio tan despoblado que era el norte de lo que hoy viene siendo, perdonen, casi inexpresa el sur de los Estados Unidos, los territorios de Texas, de Nuevo México, toda esta franja, pues trajo consigo levantamientos. Y aquí viene un personaje que fascina, que hace explicar y entender muy bien al México del siglo XIX, al XX y sobre todo al México del siglo XXI. Y ese personaje es Antonio López de Santana. Este hombre que tiene mucha ligación con Colombia, porque como ustedes saben, estuvo aquí en Turbaco, cerca de Cartagena de Indias, viviendo en el exilio, y Santana, que ocupó nada más y nada menos de 11 veces la presidencia de la República, y que la esposa del embajador de España lo describe espléndidamente, la señora Calderón de la Barca. Es una obra muy bonita que edita por Cuerpo, si quieren leer las memorias, explica que este hombre en realidad pues no mostraba los tamaños para ser presidente de México. En la silla imperial, que la pueden ver en la Catedral de México, nos narra la recepción que tuvo con los embajadores una vez que había pasado, después de la invasión de Isidro Barradas en los años 20, el último intento por tener las tierras novohispanas y ahora mexicanas en su poder, y que con ese restablecimiento Santana recibe al embajador, pero la recepción constó en que Santana tenía atado un gallo de peleas y estaba dándole de comer maíz mientras platicaba con los embajadores. Santana movía desde su hacienda de Manga de Claro en Veracruz los intereses como veleta. Él algún día era centralista, algún día es federalista. Y esto se los digo porque guarda una importancia total para entender la política mexicana. Hoy en México la fidelidad es al poder, no al partido. Y si ustedes ven ahora nuestros candidatos que tenemos, muchos de ellos no corresponden a la sinergia original que se tiene con una ideología, como si lo tuvieron muchos hombres del siglo XIX, y que, como les decía yo,
fuera de aquí del foro, el doctor Pantoja, que vuelvo a hacer referencia, nos habla de unos liberales muy conservadores y de unos conservadores muy liberales. Y en esto pues podemos ver ahí como en esta encrucijada de no saber a dónde se va. Hacia el año 47, producto de esa invasión que se da en la guerra con los Estados Unidos, otra vez México se vuelve a la senda federalista con el acta constitutiva del año 47. No conforme con esa situación, estos grupos políticos vuelven a entrar en enfrentamientos fuertes hasta que finalmente el grupo de los liberales tranquilos, los liberales relajados, los moderados, como les llamaban con la terminología del 19, donde destaca un hombre que a mí me gusta mucho en su forma de actuar y en su proceder, que es Ignacio Comonfort, por cierto formado en los seminarios que Juan de Palafox y Mendoza deja en la ciudad de Puebla, que fue una de grandes liberales, encarga una revuelta contra Santa Anna en el 56, y de ahí viene la Constitución del año 1857. Esta Constitución del 57 es muy fundamental en la Constitución de 24 y vuelve a restablecer los principios rectores del federalismo. Sin embargo, la trama histórico-jurídica no termina ahí. Los intereses geopolíticos a nivel mundial hacen voltear a Napoleón III para buscar sus intereses en el suelo mexicano, mientras los estadounidenses tienen los conflictos con esta guerra desgarradora entre el norte y el sur. Entonces, en este momento surge una figura muy importante para entender a México que yo de repente me desconcierto cuando escucho decir que Evo Morales es el primer presidente indígena en América. No es así, queda claro que fue Benito Juárez. Y Benito Juárez García, que era un radical dentro de los liberales, él con mucho tesón, con mucha fuerza, va a defender esa ideología, por supuesto con el apoyo de Estados Unidos por el momento histórico que les acabo de describir. Y entonces ahí tenemos que la Constitución del 57 va a sufrir una reforma muy importante, la desaparición del Senado. Y entonces vamos a tener nada más una Cámara de Diputados. Así que durante la permanencia de Juárez, el Senado, y una vez que cae Comonfort, y asume Juárez la presidencia acá, pero tiene que tener constantes salidas fuera de la Ciudad de México para establecer su centro de resistencia al invasor francés, que como ustedes saben, va finalmente a constituirse por algo que surge en el 24 y está mencionado el trabajo, el préstamo de Londres del año 1824. Tres potencias europeas vienen a reclamarle a México que pague dinero. Los vendedores de bonos ingleses, luego también vienen, por supuesto, los españoles, con un nombre muy importante que cuando vayan a Madrid, pues es requisito en una de las calles céntricas al lado de la avenida Alcalá, donde lo matan de una forma brutal al general Juan Prim, que viene justamente a cobrar la deuda, pero él junto con el emisario inglés va a llegar a un momento, no así Francia, que va a provocar la invasión con la justificación geopolítica de Napoleón III, y entonces viene la serie de la batalla del 5 de mayo del 62, con la aventura fracasada del Segundo Imperio, que es la de Maximiliano de Habsburgo. Pasando ya todas estas vicisitudes, llegaríamos a lo que viene siendo la Constitución de 1917, que me referiré a través de la luz de dos importantes artículos que se recogen en la revista y que nos hablan de este devenir histórico de la doctora en Derecho Mariana Durán, que hace un desarrollo de la función judicial desde la Constitución de 24, donde arrancamos con 11 ministros, hasta llegar más adelante a la de 57, donde tenemos 17 ministros, y finalmente en la Constitución del 17 va tomando más cuerpo, más orden y más uniformidad la función judicial, es decir, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fíjense qué paradójico. Históricamente, no sé si el doctor Fernando la conoce, creo que sí la conoce, Salinda Arnold,
una persona que ha hecho un estudio fantástico de lo que viene siendo toda la función judicial y nos hace ese recorrido fascinante, y desde luego la doctora Durán nos recoge cómo se fue modificando esta importante estructura de un cuerpo vital dentro del funcionamiento del federalismo de nuestra ciudad. Debo de destacar que el trabajo de la doctora Gabriela Moreno Valle Bautista es de gran importancia porque es lo que le da sentido y esencia al trabajo que hoy presentamos. ¿Por qué? Porque como lo veníamos comentando con algunos de ustedes allá afuera, la Constitución del 17 tiene la característica fundamental en la que coinciden no solamente autores mexicanos, de los que ustedes muchos conocen, como el doctor Héctor Zamudio, el doctor Ignacio Burgó Orihuela, o ese profesor que yo amo y me gastaré palabras en hablar de él, el doctor Emilio Rabasa, que era profesor de la escuela donde yo estudié, que es la Escuela de Derecho. Ellos nos narran que este constitucionalismo del 17 tiene 3 aportaciones muy importantes al mundo, y no voy a tener el juicio se insertará antes, sino que en el establecimiento, disculpen, de las garantías sociales, a través de 3 artículos que son el símbolo de la Constitución del 17, que sería el tercero en materia de educación pública, muy vanguardista para su época, y que es el resultado de toda esta lucha que se dio en el siglo XIX, donde se establece el laicismo definitivo en la educación. Por supuesto que uno muy revolucionario y que pueden encontrar diversos artículos es el artículo 27 constitucional sobre la tenencia de la tierra. Es muy interesante cómo lo va explicando, cómo lo va de alguna manera desarrollando, porque recuérdense en algo que ya está muy trillado, pero ustedes conocen por la cercanía que tienen con mi país, todos estos grupos de poder donde se desarrollaron en Emiliano Zapata, fundamentalmente Pancho Villa, pero en especial Zapata, yo destacaría Zapata. Ellos, el ideal es el tener la tierra en comunidades, y ahí es donde se desenvuelve la institución del régimen ejidal, que dará pie a que se establezca un ministerio. Ustedes lo dirían de esta forma, nosotros a la manera más estadounidense, una Secretaría de Estado, que van a ser las Secretarías de la Reforma Agraria, que se van a encargar de hacer todo ese reparto de tierras que estaba tan mal establecido ya desde el propio periodo indígena y que se exacerbó en el periodo hispano, y que yo creo que una autoridad como Charles Scooter, que trabaja tanto de esos temas, nos podría quizá dilucidar más, al igual que otros grandes investigadores como Peter Gerard, que nos habla de esa distribución territorial. Y para muestra un botón, fíjense ustedes que hay una familia de razas, y entonces esta familia de razas prácticamente poseía casi todo el estado de Chihuahua. Y entonces decía el refrán de los terrazas, ¿no? Los terrazas tienen propiedades en Chihuahua, no, más bien Chihuahua es propiedad de los terrazas. Esto nos habla de este latifundiismo tan tremendo que, insisto, va a dar origen al nacimiento del ejido. Pero sí debo de ser muy mesurado, muy profundo en explicar que el cambio que va a ser girar hacia la Constitución del 17, donde ahí voy a unos artículos, aprovechando que están los laboralistas, que va a ser definitorio en la personificación y en la fuerza de la Constitución del 17, definitivamente es el artículo 123, donde se consagra el derecho individual al trabajo, el derecho colectivo, los derechos sociales, el apartado B sobre los trabajadores del Estado, porque Arias, y esto sí es importante explicarlo, es un hombre que hay que juzgarlo, como lo dice Carlos Tello Díaz, en el libro más magnífico que se ha escrito sobre don Porfirio, en 2 dimensiones: el Díaz mexicano, nacionalista, militar, héroe, que paradójicamente, como hablaba con algunos de ustedes, en Francia va a ser aprisionado, y a pesar de ser aprisionado en Francia, él va a ser muy exquisito durante sus gobiernos por atraer todo lo que en Francia: el desarrollo del ferrocarril, el desarrollo de las haciendas independientes en Yucatán, que tanta cercanía, hablaba con el doctor Mayorga, tiene con Cartagena de Indias, porque un mexicano, me explicaban ahora que estuve ahí, tuvo que ver con ese gobierno que estuvo de momento retando al gobierno colombiano y que lo presidía un mexicano, por las relaciones tan profundas que había entre la península yucateca
y desde luego la parte del Atlántico con el Caribe colombiano que recibe por mayor cuestión. Cuando viene la represión de los mártires de Cananea en Sonora y de Río Blanco en Veracruz, es justamente cuando Díaz ya no está haciendo la lectura de que ya no se está en el siglo XIX. El Díaz que cumplía sus funciones de producción, en la que hablaba de orden y progreso, como les mencionaba yo a ustedes, y decía el profesor Mayor, que me llama más la atención de un presidente colombiano que tuvieron, y que repetía esa frase de menos política y más administración, con el grupo de los científicos, con uno de sus grandes consentidos, José Infantur, trazó una política donde, fíjense ustedes, la moneda mexicana, que le llamaban el 0720, en plata, era moneda de intercambio masivo. Ese Díaz que había llevado ese orden de progreso con un país que no cambiaba en su orden social, va a provocar que por esa represión de los que llaman hoy en día los mártires de Río Blanco, el país y de Cananea haya, entre otras cosas, provocado la revuelta que, curiosamente, perdónenme, esto no es culpa mía, la revolución de nuestro país va a iniciarse en la ciudad de Puebla con el levantamiento de los hermanos Serrano. Insisto, la doctora Gabriela Moreno Valle nos muestra esas tres pilares fundamentales de la Constitución y va a ir desarrollando a lo largo de los instrumentos que ha ido firmando México, cómo la Constitución ha ido recogiendo y, desde luego, agregando a su capitulado todas estas expresiones de lo que hoy llamamos los derechos humanos. Y finalmente, para concluir mi intervención, me pareció muy interesante, dado el gran desconocimiento que hay de este personaje, y que me dio mucho gusto, yo quería ver el libro de Historia Constitucional, porque nosotros, al ser un país federal, yo creo que para poder construir muy bien un constitucionalismo mexicano de vanguardia, hay que unir el imaginario constitucional con los imaginarios estatales de las constituciones. Es clave hacerlo esto, porque la microhistoria jurídica une y hace un cuerpo muy importante con la historia mexicana. ¿Y por qué les llamo esto? Porque hay un hombre verdaderamente fascinante, un profesor llamado Gilberto Bosques Saldívar, que murió hace poco, en el año 1995, un hombre que vivió 102 años. Este señor le tocó trabajar en el espíritu de la Constitución del 17 a nivel estatal de Puebla. Un hombre que lo que resulta curioso de la investigación que hace Mario Diestra es que, a pesar de no asistir a todas las sesiones, si nosotros vemos las actas del Congreso, sus intervenciones son puntuales, exquisitas, muy bien planteadas. Y entonces, allí es como, dentro de todos los textos constitucionales que se van a insertar a la Constitución del 17 mexicana, que por cierto es debatido, porque algunos autores hablan que no es una constitución, sino es una reforma constitucional. Y algo que les quiero compartir, cuando yo he estudiado el constitucionalismo local de algunos estados de la República, hay un grave problema. No se distingue entre constitución y reforma constitucional. Entonces yo, al igual que ustedes, soy abogados y lo entienden, me tengo que estar metiendo ahí. Pero ese tema, lamentablemente, los historiadores los han recogido más. Entonces, en México, el estatus de mucha de la historia constitucional de varios estados trae estas imprecisiones. Y es difícil buscar, porque a veces nos aparecen otras reformas constitucionales, como es en el caso de Veracruz. Pero para poder concluir el tema de Gilberto Bosques, lo fascinante de este personaje es que luego, desde la propia presidencia de la República, en momentos asiados, ya que ha pasado, fíjense, la Revolución Mexicana, México se enfrenta a otra coyuntura, el grave problema que representaba la Segunda Guerra Mundial. Bosques, desde luego con la instrucción desde la presidencia de Cárdenas y más adelante, va a hacer una labor impresionante por rescatar personas que estaban condenadas a la muerte por el régimen nazi. Y a él considero que fue el defensor de más de 30.000 vidas que estaban a punto de caer en manos de los campos de concentración. De tal manera que quiero concluir yo el día de hoy con mi intervención, tal como el tiempo que me fue marcado, que
Si nosotros hacemos una imagen retrospectiva de un siglo de la Constitución mexicana, del constitucionalismo mexicano, de la historia constitucional, me parece que la gran tarea que tenemos que hacer los investigadores, los historiadores, los que somos muy enamorados de la historia constitucional de los estados, tenemos que de alguna manera poder armonizar muchos de los grandes temas de este desarrollo de un siglo XIX tan inestable, contrastándolo con un territorio tan inmenso como el territorio mexicano, que tuvo grandes cambios traumáticos y donde, que esto es lo más paradójico, pareciera que quienes fueron los grandes liberales a nivel federal fueron enemigos de los liberales de las zonas regionales, como fue el caso de Benito Juárez en Puebla. Y fíjense qué curioso con un tema que yo he tocado, que ha sido respecto al trato que dan a sus propios rivales del partido, que más bien parecían más que enemigos, y sobre todo a la cuestión del mundo indígena. Porque hay algo que hay que sacar con lo que quiero concluir. Después de que el derecho indiano había dado a través del defensor de indios, el juzgado general que tan magistralmente ha estudiado corrobora por lo que refiere a México, cuando llega José María Luis Mora y vienen las discusiones constitucionales, los pueblos indígenas salen del modelo constitucional totalmente, y hay una gran orfandad que provoca que en el año 1994, con la rebelión del comandante Marcos, vuelvan a quedar en el imaginario constitucional. Os agradezco muchísimo la deferencia de haberme acompañado, de haberme escuchado, y solamente quiero cerrar con emoción, aunque aparente lo contrario en mi lenguaje no verbal, mi agradecimiento profundo al doctor Fernando Mayorga, desde luego a la directiva de esta academia por acogerme, y que sepan que no es la emocionalidad, sino es la racionalidad la que me dicta decirles que cuentan ustedes con un hermano, con un emisario, lo quiero expresar de esa manera en México, donde Colombia, y así va a ser mi compromiso, tiene que ser más conocida, porque en algo lleva mucha razón el profesor Mayor, en décadas desde que yo lo conozco, en estar haciendo una insistencia, y no es por la circunstancia geopolítica que hoy está sacudiendo el mundo. Si nosotros nuclearmente no tejemos en las redes académicas para poder influenciar en otros ámbitos esta comunión tan profunda que tenemos en nuestra hermandad latinoamericana, ya lo hemos visto, lo acabo de narrar, este voltear a Europa, este voltear a Estados Unidos, no creo que sea definitivamente una situación que pueda agradecernos. Creo que tenemos mucho talento, y más allá de ver la imagen bolivariana o iturbidista, creo que la América Latina del siglo XXI, hoy más que nunca, tiene que tejer esas ramas, y a través de un reconocimiento como este, créanme que han puesto un hilo muy sensible en el espíritu, nunca me quise referir en alma también, si lo quieren, a una persona que hoy verdaderamente se siente muy conmovida por incorporar a un cuerpo jurídico tan importante como lo es su Academia de Jurisprudencia en Colombia. Y créanme que se los digo desde la perspectiva de entender la figura del jurisprudente desde el periodo de la República en Roma, pasando por la Edad Media, los tiempos del derecho común y los tiempos de la codificación constitucional. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Felicito a nuestro distinguido académico correspondiente extranjero que pasa a ser nacional con esa condición especial, como que lo acogemos en esta Academia Colombiana de Jurisprudencia, que es su casa, como se nos dice, cuando esta parte de muchas oficinas de la academia.
Ha hecho usted una interesante exposición acerca de un revolucionismo constitucional que para muchos de los presentes no está claro. Obviamente no está claro en el sentido de que no lo conocíamos, comenzamos a conocerlo gracias a sus palabras. Hay otras similitudes entre México y Colombia, no solamente religiosas, culturales, sino además históricas. Y al final de sus palabras usted mencionó algo que me interesa mucho más adelante tratar. Evidentemente Colombia presenta en su evolución republicana a partir de la independencia de 1810 fenómenos de centralismo y fenómenos de federalismo, e incluso un momento en que se trató de organizar una confederación, un fenómeno que no ha sido muy extendido en el mundo, pero que tiene algunos ejemplos valiosos, como por ejemplo el de la Confederación Suiza, que hoy es una federación, en la práctica, aunque se llame Confederación Ibérica. Entonces, rememorando esas situaciones de los 100 años de la guerra que produce en 1917 es importante considerar que esos 100 años también corresponden a muchos eventos importantes y evidentemente no solamente la lucha ha sido entre federalistas y centralistas, sino que también ha tenido orígenes en el mundo de la tierra, en la presencia de la tierra, en la circunstancia de la población indígena. Ustedes tienen un sistema de regidores que los han comentado. Nosotros tenemos también un sistema en que los pueblos indígenas, a partir de la Constitución del 91, pero con fundamentos históricos anteriores, tienen resguardos, conservan sus propias normatividades que son preferibles en esos territorios a la nacional colombiana. Desde luego es una situación minoritaria, pero es importante destacarla porque son similitudes. Hay un movimiento integrista en México y también en Colombia. No sé con qué grado de diferencia pueda estar, pero es importante reconocer que esa similitud entre el dominio de la tierra, entre la cuestión indígena, entre las luchas centralistas y federalistas, son puntos que presentan en nuestra historia de este proceso. De tal manera que usted ha hecho mención, doctor Juan Pablo, a dos países que tienen culturas similares, que tienen una historia paralela, que se confunde con pérdidas territoriales importantes. Ustedes perdieron grandes territorios en el norte de México, entre esos el estado de Texas, que es una grande de Congo y una grande de los Estados Unidos, y nosotros perdimos Panamá. Entonces, hemos sido víctimas de desarrollamientos muy importantes que se deben a la gran nación norteamericana, que si bien estableció un sistema federal y lo exportó, también ha exportado situaciones de conquista y de secesión en otros países. Y esas son circunstancias que unen y hermanan. Ha hablado de un líder analista, Emiliano Zapata, y su extensión al tiempo reciente con su comandante Marcos, como se llamaba, y toda esa situación que fue muy llamativa en Colombia, una circunstancia que por lo menos yo no la comprendía muy bien, porque se producía, porque el Estado mexicano producía una reacción de ocupación del territorio que conservaba la situación de Oaxaca y de las otras vecinas. Y todos estos son temas de gran interés. Usted ha despertado ese interés y se lo agradecemos. Y por esa razón simplemente quería hacer así al desgaire unas cuantas anotaciones que considero pertinentes para manifestarle también que la hermandad que usted proclama entre México y Colombia siempre ha existido en su música, en sus trajes, en sus costumbres, en sus fines célebres, canto, muchos jóvenes
observamos con mucho detalle que ahora nos está frecuente, pero que siempre es sumamente interesante. Usted tiene una magnífica hoja de vida que no la voy a extender, es por esto, pero voy a resumir simplemente que es diplomado en Ciencias Penales de la Universidad de Cuatro, recuerdo que tiene el título de investigador otorgado por la Universidad de Navarra, España, el título de doctor en Derecho otorgado por la Universidad de Navarra, el diplomado en Jurisprudencia de la Universidad Mesoamericana de Puebla y ha participado en numerosos congresos, tiene una práctica de experiencia profesional muy amplia en distintos niveles de filosofía profesional y ha participado en conferencias internacionales y desarrollado publicaciones de enorme interés. Entonces, le doy la bienvenida a la Academia de la Corporación. Si es así, que Dios se lo premie y si no, se lo demande. Y que la Academia le demande también su promesa incumplida en el caso que sí. Lo creo, pero no lo creo que lo sea. Lo prometo y lo sé. El diploma que le entrega en el día de hoy la Academia Colombiana de Jurisprudencia es así. El señor Dr. Juan Pablo Salazar Armeo ha sido inscrito en esta corporación como miembro académico correspondiente extranjero en la atención a los méritos y demás circunstancias que concurren en él. Y para que conste se inscribe el presente diploma en Bogotá a 17 de mayo de 2018, el presidente, el vicepresidente y el secretario. Le agrego al doctor Fernando Mayorga, entrañable amigo suyo, miembro muy distinguido de esta corporación, que le da la entrega de la insignia que lo acredita ante los ojos del cuerpo, porque los del alma ya todos están solos. Y le solicito al señor vicepresidente, el doctor Augusto Trujillo, que me ponga el escudo de su lado. Vamos a hacerle también entrega de los estatutos que usted ha prometido cumplir, ya se los trae, ya se los entrega. Vamos a esperar un momentico, pero le pido a los presentes que le demos un gran aplauso por su presencia. Le hará entrega de los estatutos, el doctor Álvarez, nuestro tesorero, es muy distinguido español. Y los invitamos a los presentes a que nos hagamos acá para la toma de unas fotografías.